Continuando con los temas de aritmética, en esta oportunidad trataremos operaciones con conjuntos. En el ejercicio 1 tenemos un conjunto universal, cuyos elementos van desde el 1, 2, 3 hasta el número 12. Tenemos dos conjuntos por comprensión y 5 operaciones. Para resolver cualquier tipo de operación, primero debemos determinar los elementos de cada conjunto. Resolvemos el conjunto A, que nos dice que sus elementos deben pertenecer al conjunto de los números naturales. Además, que X es un número par y cuyos límites van desde el 1 hasta el 10. Así que los números pares que están entre el 1 y el 10 serán el 2, 4, 6 y 8, que constituyen los elementos del conjunto A. Ya conocemos los elementos del conjunto A, ahora los elementos del conjunto B, que también deben ser números naturales cuyos límites van desde el 1 hasta el 4. Pero al inicio hay una fórmula en la cual se reemplazarán los elementos 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Así tenemos que 3x menos 1, reemplazando el número 1, sería 3 por 1 menos 1 igual a 2, y el último número sería 3 por 4 menos 1 igual a 11. Entonces, los elementos del conjunto B serían 2, 5, 8 y 11. Ya conocemos los elementos de todos los conjuntos, conjunto universal, conjunto A y conjunto B. Ahora vamos a realizar nuestra primera operación, A reunión B. El símbolo de reunión es como una letra U. Y la operación es agrupar los elementos tanto del conjunto A como del conjunto B. Así, A reunión B sería de A 2, 4, 6, 8. Ahora agregamos los elementos del conjunto B. El 2 no, porque ya se encuentra. Nos faltaría el 5, el 8 tampoco, porque ya se encuentra. Nos faltaría el 11. Por lo tanto, A reunión B sería 2, 4, 6, 8, 5, 11. Estamos notando que no hay orden entre los números, pues ordenar los números no es una obligación. Sin embargo, lo haremos. Ordenando los elementos de la expresión simbólica de A reunión B, tenemos 2, 4, 5, 6, 8 y 11. Ahora, para representar en forma gráfica los elementos de los conjuntos A, B y universal, trazaremos dos circunferencias dentro de un rectángulo. Las circunferencias van intersectadas. Al medio van los elementos repetidos, en este caso 2 y 8. A la izquierda de los elementos repetidos, los elementos faltantes del conjunto A. En este caso falta el 4 y el 6. A la derecha de los elementos repetidos, el 5 y el 11, para completar el conjunto B. Luego, para completar el conjunto universal, tenemos que escribir los números faltantes a los conjuntos. En este caso, los números que no se encuentran en los conjuntos, pero que sí están en el conjunto universal, serían el 1, 3, 7, 9, 10 y 12. La representación gráfica de A reunión con B simplemente es sombrear ambos conjuntos.
Tomando como base el gráfico anterior, realizaremos una segunda operación, A intersección B. El símbolo de intersección es como una letra U volteada y son los elementos que se encuentran tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Es decir, elementos que se repiten en ambos conjuntos, que son el número 2 y el número 8. En la representación gráfica pintamos la parte del medio y eso constituye la intersección de los dos conjuntos. Veamos ahora diferencia de conjuntos, en este caso A menos B. Significa que los elementos del primer conjunto que no se encuentren en el segundo conjunto. En este caso, el número 4 del conjunto A no se encuentra en B y el número 6 del conjunto A tampoco se encuentra en B. Por lo tanto, A menos B es 4 y 6. Lo que se sombrea es el lado izquierdo del conjunto A, que es A menos B. Veamos una cuarta operación de conjuntos. El triangulito que se encuentra entre A y B se denomina diferencia simétrica. Así tenemos A diferencia simétrica con B, que significa la unión de los dos conjuntos menos su intersección. Tenemos el conjunto A y el conjunto B y tenemos su representación gráfica. Juntamos todos los elementos de A con B y al mismo tiempo le quitamos la intersección. Es decir, le quitamos los elementos que se repiten entre los dos conjuntos y nos quedan los números 4, 6, 5 y 11. Nuestra última operación es el complemento de un conjunto. Vamos a determinar el complemento del conjunto A. Se representa la letra A por una coma en la parte superior. Se representa de muchas maneras, pero en nuestro ejemplo lo vamos a hacer con una coma en la parte superior. Y son todos los elementos que no se encuentran en el conjunto A, pero que sí se encuentran en el conjunto universal. Tenemos el 1 y nos saltamos al 3 porque el 2 sí está en el conjunto A, luego al 5 porque el 4 sí está en el conjunto A, luego al 7 porque el 6 sí está en el conjunto A, luego al 9 porque el 8 sí está en el conjunto A y el 10, 11, 12 que no se encuentran en el conjunto A. Ahora para representarlo de forma gráfica vamos a sombrear todo lo que esté fuera del conjunto A y esa sería la solución. Aquí tenemos un problema de conjuntos. Primero veamos los datos que forman parte del problema. Una encuesta realizada a 300 personas significa que el total es 300. La mitad lee el libro de historia, quiere decir que historia es un medio del total. Es decir, un medio por 300 que es igual a 150. Luego dice, la tercera parte lee libros de ciencias. Ciencias es un tercio del total. Como el total es 300, un tercio por 300 nos da 100. Luego nos dice, la quinta parte no lee ningún libro. Ningún libro es un quinto del total. Y un quinto por 300 nos da 60. La pregunta es, ¿cuántos leen los dos libros? Es decir,
nos está preguntando la intersección de los conjuntos de historia y ciencias. Nosotros vamos a usar una fórmula práctica para resolver este tipo de problemas. Hemos hallado los elementos del conjunto. Total 300, historia 150, ciencias 100 y ninguno que es 60. La fórmula que vamos a usar nos dice que el total de elementos es igual al valor del primer conjunto más el valor del segundo conjunto menos la intersección de los dos conjuntos más ningún elemento que forme parte de los dos conjuntos. Ya tenemos los elementos de cada uno de los conjuntos y también la fórmula que vamos a emplear. Lo que no tenemos es el valor de la intersección, el cual lo representamos por la variable x. Reemplazando valores en la fórmula tenemos total 300 es igual al primer conjunto, historia, que es 150, más el segundo conjunto, ciencias, que es 100, menos la intersección, que es x, más ningún libro leído, que en este caso es 60. Resolviendo la ecuación nos da un valor de 10, el cual constituye la intersección de los dos conjuntos o los dos libros leídos en este caso. Tenemos un tercer problema. Primero veamos los datos del problema. Nos dice, solo comunicación 40 alumnos, trigonometría 120 alumnos, comunicación y trigonometría 30 alumnos aprobados, ningún alumno aprobado 20. Una vez que hemos obtenido los datos, procedemos a graficarlo, graficando primero la intersección, que en este caso sí tenemos la intersección y es 30. El número 30 se escribe al medio de la intersección de las dos circunferencias, comunicación y trigonometría. Bien, veamos. Solo comunicación 40 significa que ese número, por llevar la palabra solo, no va restado de ningún número. Por lo tanto, lo escribimos tal y como está al lado izquierdo de la intersección, que es el lugar que le corresponde. Solo C 40. Ahora T, conjunto T de trigonometría, que es 120. Aquí sí le vamos a restar el 30 de la intersección. Y decimos 120 menos 30 nos da 90, que va al lado derecho de la intersección. Aquí sí va restado porque no lleva la palabra solo. Finalmente, ninguno, 20, va fuera de los dos conjuntos. Y sumando los elementos 40, 30, 90 y 20 nos da 180, que es el total de alumnos que rindieron los exámenes. Ahora tenemos un problema de conjuntos cuyos conjuntos se relacionan 2 a 2. Tenemos un total de 250 estudiantes. 150 estudiantes hombres, de los cuales 50 no practican economía. Es decir, hay una relación entre el conjunto de estudiantes hombres y el conjunto de estudiantes que no practican economía. Luego nos dice que hay 170 estudiantes que practican economía.
Hemos observado que en este problema hay estudiantes hombres y estudiantes mujeres. Así también hay estudiantes que practican economía y estudiantes que no practican economía. Esta situación de problema significa que lo podemos plantear mediante un cuadro para así obtener los datos de forma satisfactoria. Si ubicamos los datos del problema en el cuadro, tenemos de un grupo de 250 estudiantes, significa que el total es 250. Por lo tanto, va al final del cuadro. Luego nos dice 150 son hombres. En la parte del total de la columna intersectada con la fila de hombres está el 150. Luego, 50 de ellos no practican economía. En la misma fila de hombres buscamos no practican economía y ubicamos el número 50. Luego nos dice 170 estudiantes practican economía. Buscamos la columna economía y nos vamos al final y escribimos 170 en la fila de los totales. Con los datos del problema vamos a deducir los otros elementos del cuadro. Así tenemos en la cuarta columna total, el dato es 150 hombres y el total de personas es 250. Por lo tanto, la diferencia de 250 con 150 es 100, que constituye el total de mujeres. Ahora bien, en la fila de hombres tenemos que el total es 150. El elemento anterior es 50 no practican economía. La diferencia de 150 y 50 es 100, que nos da el total de hombres que sí practican economía. Bien, ahora vamos a obtener los valores de cada casillero faltante del cuadro. En la segunda columna, practican economía. Si tenemos el total 170 y hombres 100, la diferencia es 70, que nos da mujeres que practican economía. Si miramos la fila de mujeres, tenemos que el total es 100. 70, que lo hemos hallado que practican economía, y la diferencia de 100 y 70 nos da 30, que son mujeres que no practican economía. En la tercera columna de no practican economía tenemos 50 y 30 nos da un total de 80. Ya tenemos todos los elementos del cuadro. Ahora la pregunta es, ¿cuántas mujeres no practican economía? Si miramos bien el cuadro, la intersección de no practican economía con mujeres es 30.